vez más, levántate creyendo en tu Señor. Ministerio Revolucionario de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jerdy Berlin, sierva del Dios Altísimo. Judá. Estás viendo Judá. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Judá. Greetings one more time, my brothers and my sisters, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Bienvenidos una vez más en el nombre de Jesucristo de Nazaret a otro de su programa Judá. Hermanos y hermanas, hoy como todos los jueves tenemos un programa muy interesante con un tema muy importante. Me pregunto o te pregunto, ¿por qué dividimos la iglesia? Eso es un tema muy importante y la Biblia nos explica cómo podemos no dividir la iglesia. A la misma vez, las Santas Escrituras nos enseñan que desde la iglesia primitiva, desde el principio, a como el enemigo Satanás, el diablo, se interpuso en el medio de Adán y Eva, así está él en medio de la iglesia. No estoy hablando de la congregación o tu congregación. Sí, él opera ahí también, pero estamos hablando de la iglesia global, la iglesia mundial. ¿Por qué dividimos la iglesia? Y ese problema lo tuvo Pablo, y Pablo habló sobre ese problema a los corintios. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 1, vamos a extractar de los versículos 10 al 14, más o menos. 4 o 5 versículos, pero obviamente les he enseñado, les he mostrado, y ustedes saben que la Biblia explica la Biblia, y no somos de los que agarramos un versículo y hacemos una doctrina de ese versículo. No, la palabra de Dios interpreta la palabra de Dios. La palabra de Dios revela la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña la palabra de Dios. Vayamos al libro de 1 de Corintios y vamos a leer
versículo 10, versículo 11, versículo 12, versículo 13. Y los vamos a leer individualmente y vamos a extractar ciertas palabras de esos versículos, palabras que cuando uno los lee se le tiran encima a uno, resaltan. Y cuando usted lee la Biblia y una palabra se le tira encima o resalta, es porque Jehová, Elohim, Adonai, Yahweh te está hablando. Tienes que poner mucha atención cuando ciertas palabras brincan de la página. Amén. Leamos el versículo 10. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 1 Corintios versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, estas palabras, una misma cosa, divisiones, perfectamente unidos, mismamente y parecer. Vamos a tratar de explicar, o más bien dejar que el Espíritu Santo les explique ciertas palabras, ciertas cosas que están sucediendo hoy, que no es cosa nueva, no es novedad, no hay nada nuevo debajo del sol, como dijo Salomón. Es algo eterno, es algo que viene desde el principio, porque el enemigo, como león rugiente, anda viendo a quién devorar, a cuál denominación devorar, a cuál congregación devorar, a cuál iglesia devorar. Ese es su trabajo y lo hace muy bien. No se confundan. Satanás, el enemigo, hace su trabajo muy bien y es un experto. Es un experto. Y sus secuaces, sus demonitos o demoniotes, son expertos también y son muy obedientes, no son como nosotros. No se cansan, no les da pereza, porque ellos saben que su tiempo es limitado. Su tiempo es limitado. Y ellos saben que hay un lugar preparado para ellos y no quieren ir solo. Es cosa extraña que la miseria siempre necesita compañía. Hermanos y hermanas, versículo 10, 1 Corintios, versículo 10, a los que acaban de sintonizar, el tema de hoy es: ¿por qué dividimos la iglesia? Vea lo que estaba pasando en los días de Pablo para que vean que esto no es novedad hoy, lo que está pasando. Esto es algo que tiene que pasar, porque Jesucristo, el profeta, habló sobre estos tiempos, sobre estas cosas. No es nada nuevo. Y lo que Jesucristo habló es un sí y un amén. Hay que creerlo. Amén. Versículo 10, 1 Corintios, versículo 10. Y lee: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos una misma cosa. Hay muchos chismes en la iglesia, y todos quieren hablar una cosa, pero no quieren hablar una misma cosa.
Pero las Santas Escrituras nos dicen que para que la iglesia no se divida, vayamos al libro Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Todos hablen una misma cosa. Vea lo que el gran mandamiento, el mandamiento más grande. Todos tenemos que hablar una misma cosa. Si todos nos ponemos de acuerdo en las iglesias, en la congregación, en el cuerpo de Cristo, los creyentes, si todos hablamos una misma cosa, unánime, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 6, empezando en el versículo 4. Todos hablemos una sola cosa, de una sola manera. Amén. Y así tenemos que hablar todos los que confesamos a Cristo, todos los que nos llamamos creyentes, hijos del creyente Abraham, hijos de Abraham, el padre de la fe. Esto es lo que todos tenemos que hablar. Amén. Versículo 4, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solo hay un Dios. Todos los que pretenden ser dioses o actúan como que son dioses, no son dioses. Jehová nuestro Dios uno es. Solo hay un Dios. Hablemos de esa manera. Pensemos de esa manera. Versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesucristo confirmó eso. Ese es el gran mandamiento. El gran mandamiento. Amarás a Jehová con todo tu corazón, todo tu alma, todo tu ser, todo tu pensamiento, porque Él uno es. Y solo Él es Dios. Solo Él es omnipotente. Solo Él es omnisciente. Solo Él es omnipresente. Solo Él es el potente. Solo Él tiene la majestad. Jehová, Dios Todopoderoso. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos y hermanas, si la palabra de Dios no está en nuestro corazón, no podemos todos hablar de una sola manera. Si la palabra de Dios no penetra en nuestro corazón, no vamos a hablar la palabra de Dios. Si no amamos a Jehová con todo nuestro ser, su palabra no va a penetrar en nuestro corazón y no vamos a poder hablar de la misma manera. Amén. Seguimos. 7. Y las repetirás, lo que lees, lo repetirás a tus hijos primeramente, y hablarás de ellas estando en tu casa. La palabra de Dios se siembra primeramente en nuestras casas. Aunque no lo quieren oír nuestros hijos, sembramos la semillita.
Aunque estén rebeldes contra la palabra, sembremos la semillita. No tratemos de ser dictadores ni gorilas con nuestros hijos en cuanto a la palabra de Dios, porque Dios no es un dictador ni un gorila con su palabra a nadie. Dios solo habla su palabra. Dios solo presenta su palabra. Él toca en tu corazón y allá usted si le quiere abrir su corazón o no. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Versículo 8. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. La palabra de Dios es viva. Por medio de la palabra de Dios recibimos vida eterna. La palabra de Dios nos vivifica. La palabra de Dios dice que vivimos de gloria en gloria. La palabra dice, tenemos que hablar la palabra a nuestros hijos, en nuestra casa, en el camino, al acostarnos, al entrar a la casa, al levantarnos. La palabra de Dios es suprema. Y si todos no hablamos de una misma manera, vamos a seguir teniendo lo que tenemos ahora, una iglesia dividida. Una iglesia dividida. Y más adelante les voy a explicar por qué la iglesia está dividida y qué es una iglesia dividida. Pero te puedo adelantar, si usted y sus hermanos y sus hermanas en Cristo no hablan de la misma manera, siempre va a haber división. Siempre va a haber división. Amén. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Hermanos y hermanas, solo hay una cosa que puedes poner en tus ojos que no te cega, que no interrumpe tu vista, y es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios. Las Escrituras nos dicen que todos los que no creen es porque son cegados por el Dios de este mundo, el diablo. Hermanos y hermanas, solo la palabra de Dios abre tus ojos, no te cega, no interrumpe tu vista. La palabra de Dios es transparente. La palabra de Dios es suprema, porque Dios es supremo. Amén. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios es lo más importante en la iglesia. No el color del púlpito, ni el material del púlpito, ni las bancas, ni el aire acondicionado, ni la carpeta, ni aún los diezmos. La palabra de Dios es primordial en la casa de Dios.
si no hay nada en la casa de Dios, si no hay bancos, si no hay aire acondicionado, si no hay nada, si no hay pastor en la casa de Dios, la palabra de Dios no puede faltar. Hermanos y hermanas, 1 Corintios capítulo 11 versículo 10 lee de esta manera: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Les acaba de enseñar por medio de la palabra de Dios qué es esa misma cosa que Dios quiere que hablemos: su palabra. No lo que pensamos que dice su palabra. Hablemos su palabra. Y para hablar su palabra correctamente, Deuteronomio nos dijo: ame a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ame a Dios, para que la palabra de Dios penetre su corazón y abunde en tu vida y sobreabunde en tu boca, porque Cristo dice que la boca se expresa, la boca habla de la abundancia del corazón. Y si tienes a Dios en tu corazón, hablarás Dios. Lo que tienes en tu corazón gobernará tu boca. Amén. Y sigue: y que no haya entre vosotros divisiones. Hermanos, las divisiones tienen a la iglesia dividida. Pero vean lo que dijo Jesucristo en su oración. San Juan capítulo 17. Vean lo que dijo Jesucristo. En el versículo 1, Jesucristo nos manifiesta esto: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Me pregunto, ¿a quién estás glorificando? ¿A quién estás glorificando? Porque si no estás glorificando a Dios, si no estás glorificando a Jesús y estás glorificando al hombre, por medio de quien Dios y Jesús te envía la palabra, va a haber división. Va a haber división. Pregunto de nuevo: ¿a quién estás glorificando? ¿O quién estás dejando que te glorifique? Porque la última vez que leí el Viejo Testamento, por ahí, dice que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿A quién estás glorificando? ¿O a quién estás dejando que te glorifique? Por eso vienen divisiones en las congregaciones. Por eso vienen divisiones. Tenemos que tener claro a quién glorificamos.
tenemos que tener claro, no dejar que nadie nos glorifique si no es Dios. Si Dios te glorifica, aleluya y amén. Pero no deje que ningún mortal te glorifique. Porque sería vana gloria. Solo Dios glorifica. Jesucristo fue claro. Versículo 3. San Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si no glorificas a Dios, si no glorificas a Jesús, no tienes vida eterna. Te estás engañando. Y no puedes glorificar algo que no conoces. Si no amas a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser, no puedes conocer a Jesús. Si glorificas a un hombre, ¿cómo puedes ser salvo? Si las escrituras son claras. San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, y esta es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Tienes vida eterna? ¿Todavía crees que tienes vida eterna? Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Si tú no predicas la palabra de Dios, si tú no predicas a Jesús, no van a creer en Jesús. Si tú no glorificas a Jesús, nadie lo va a glorificar. 21. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Hay división en la iglesia porque todos no somos uno. Uno es una Coca-Cola en el desierto, otro es la mamá de Tarzán. Nadie quiere ser Chita. Tenemos que ser uno. Tenemos que ser uno. Usted no es muy bueno o muy buena para limpiar los servicios sanitarios en la iglesia. Todos tenemos que ser uno. La última vez que leí alguna parte aquí en Corintios, dicen que todos somos diferentes. Hay diferentes miembros en el cuerpo de Jesús. Pero la cabeza no le puede decir al pie que no te necesito. O el pie no puede decirle a la cabeza, yo soy mejor que usted. Que sin mí no puedes andar. Porque la cabeza le puede decir, pero sin mí usted no puede andar tampoco porque no puede pensar. Hermanos y hermanas, las escrituras dicen que todos tenemos que ser uno. Y la gloria y la honra
solo a Dios. 21 de nuevo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer en Jesucristo si no estamos unidos? ¿Cómo el mundo va a creer en Jesucristo si hay divisiones? ¿Cómo el mundo va a creer en Jesucristo si la iglesia no tiene poder? Una iglesia dividida no tiene poder. Cuando leemos las Santas Escrituras, la iglesia primitiva en el libro de Hechos estaban unidos. La palabra dice que tenían todo en común. Y la palabra dice que levantaban los muertos, devolvían vista a los ciegos, los cojos se levantaban y brincaban. Hermanos y hermanas, Dios nos llamó a ser uno. Dios no nos llamó a la división. El tema de hoy: ¿por qué dividimos la iglesia? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca hubo envidia, ni rencor, ni ego, ni orgullo, porque uno son, unidos de principio a fin, unidos de principio a fin. Los gringos dicen divide and conquer. Si usted puede dividir algo, lo puede conquistar. Divide and conquer. Hermanos y hermanas, uno somos, uno. Versículo 22, San Juan 17, 22, palabras de nuestro Rey Jesús. La gloria que me distes, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando Jesús te dé gloria, repito, cuando Jesús te da gloria, no es para ti, es para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, para la iglesia. Leemos de nuevo. 17, San Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos y hermanas, 1 Corintios, versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Hermanos y hermanas,
con nuestra mente no podemos complacer a Dios. Por eso es que Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos y hermanas, tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Y usted diría: ¿y qué mente? Igualmente tenemos que usar en el cuerpo de Cristo. Simple, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Las iglesias, las congregaciones están llenas de la mente de Satanás. Llenas de la mente de Satanás. El ego viene de Satanás. El orgullo. Todo lo que no viene de la mente de Cristo viene de la mente del enemigo. En otras palabras, lo que no viene del Espíritu viene de la carne. Todos, aquí dice, unidos en una misma mente. Vayamos a Filipenses. Filipenses versículo 2. Y vamos a ver qué tipo de mente tenemos que tener en las congregaciones, que en muy pocas lo hay hoy. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer de versículo 2 a versículo 11 para que sepas qué tipo de mente tienes que tener. Amén. En el cuerpo de Cristo Jesús, en la iglesia. Porque Él es la cabeza. Versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. El tema de hoy es: ¿por qué dividimos la iglesia? Amén. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Usted no puede sentir algo, el que está a la par suya siente otra cosa y el otro siente. Ahí es donde viene la confusión. Y Dios no es autor de ninguna confusión, ni autor de ninguna división. No. Dios nos llamó a ser uno. Por eso es que los matrimonios hoy en día no están funcionando, porque no están unidos, unánimes, no piensan igual, no son uno y no va a funcionar. El matrimonio es un tipo de la iglesia, o la iglesia es un tipo de matrimonio. Versículo 3, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria.
antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Ese es un grave problema en la iglesia hoy, porque todos piensan que son mejores que su prójimo. Todos piensan que son mejores que sus prójimos. Hermanos y hermanas, y no tenemos que ser así. No tenemos que ser así. Que las Santas Escrituras dicen: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos y hermanas, por más que sepas, estimemos que el otro sabe más, porque así aprenderemos más. El don que tienes no es para ti. El don que tenemos no es para nosotros, es para el cuerpo de Cristo, es para la iglesia. Y si tienes un don, es por la gracia de Dios, no es por ningún mérito suyo, porque usted puede estudiar de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, y si Dios no te da el entendimiento, no entenderás nada. Así que no somos nada los que enseñamos, no somos nada los que predicamos, no somos nada, somos siervos del Dios Altísimo. Y por su gracia tenemos un don. Y gracias a Dios que el don de Él es irrevocable. Hermanos y hermanas, tratemos de no caer de la gracia de Dios. Por eso es que la iglesia está dividida, porque muchos han caído de la gracia de Dios. Y es cosa terrible caer fuera de la gracia de Dios. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Grave problema en las iglesias. Está dividida porque todos miran por lo suyo propio. Y cuando hablo todos, nada más estoy hablando de esa manera en el plural, pero yo sé que no son todos, son muchos, muchos, y los muchos contaminan a los otros. No mirando cada uno, versículo 4, lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No es muy común, no es muy común. Sucede en las iglesias, pero no es muy común. Todos quieren lo propio, todos van por lo suyo. Amén. Y no debe ser así. Por eso es que la iglesia está dividida. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo de forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Dios vivo, tomó la forma de un siervo, se despojó de su deidad y vino y caminó en medio de nosotros, la humanidad, y fue obediente hasta la muerte
por un desgraciado pecador como yo. Sí, Jesucristo, el Rey de Reyes, murió por mí y por ti y por el que tú piensas que es peor que tú. Jesucristo murió por él. Así que no despreciemos, no humillemos a nadie, porque Jesucristo murió por él y por ella. Jesucristo murió por el homosexual y la lesbiana y la prostituta y el narcotraficante, el violador. Jesucristo murió por nosotros. Sí, Jesucristo murió por nosotros. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Hermanos, las Escrituras nos dicen que Jesucristo se humilló. Pero nosotros no tenemos la mente de Jesús. A nosotros nos gusta humillar a otros. Y eso no debe ser así, porque eso tiene la iglesia dividida. Jesucristo se humilló él mismo. Esa es la mente, la mentalidad, el tipo de mente que tenemos que tener. No humillar a otros, humillarnos a nosotros mismos. Les paso un secreto. Si usted se humilla, nadie te puede humillar. Te pueden insultar, te pueden difamar, pero si usted se humilla, nadie te puede humillar. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que el nombre de la iglesia está cayendo. Porque si Dios no lo exalta, no podrá ser exaltecido. No podrá. Hay mucho orgullo en la iglesia de hoy. Hay mucha vanagloria en la iglesia de hoy. Hay muchos insultos, muchas divisiones, muchas contiendas, muchos diferentes pensamientos. El agua dulce y el salado no se mezclan. Y hay mucho de eso en la iglesia hoy. Versículo 10. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Será por eso que toda lengua no está confesando a Jesús? ¿Por la división de la iglesia? ¿Será por eso? Vayamos al texto principal. Filipenses capítulo, Corintios capítulo 1. Estamos en el versículo 10. Dice: una misma mente y en un mismo parecer. Hay un problema en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. A mí me parece que la carpeta debe ser roja, pero a ella le parece que debe ser azul.
A mí me parece que los diezmos se tienen que recoger después de la alabanza para jugar con las emociones de la gente. No, a mí me parece que lo tenemos que recoger de último, porque hay mucha gente que juega de vivo, que llegan después de que las ofrendas, el diezmo se recoge. Hay mucho parecer. A mí me parece, pero las Santas Escrituras dicen que tenemos que estar en un mismo parecer. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hermanos, las contiendas, las divisiones de hoy en día no son novedades. Este es Pablo hablándole a los de la iglesia primitiva. La contienda, la confusión es del diablo, no es de Dios. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, hacemos la voluntad del diablo. Y ahí es donde viene la contienda, cuando no hacemos la voluntad de Dios. Pero seguimos. Versículo 12. Antes de leer el versículo 12, los que les gusta ser ofendidos por la palabra de Dios, cierre sus oídos. Cierre sus oídos. No cambie el canal, porque hay unos que sí lo quieren oír. Hay unos que no se ofenden. Pero para los que se ofenden, cierren el oído o tomen un break y vayan al baño, porque voy a decir unas verdades que va a incomodar. Amén. Que va a incomodar. Pero prefiero incomodarte que quedar mal con Dios. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cifas, y yo de Cristo. Hermanos y hermanas, eso es un gran problema hoy. Es un gran problema hoy. Todos tienen sus doctrinas, todos tienen sus leyes, todos creen que son mejores que los otros. Yo soy de Pablo. Yo soy adventista. ¿Por qué usted come cerdo? ¿Por qué usted toma café? ¿Por qué usted no guarda el día de reposo? Yo soy de Pablo. Yo soy adventista. Y yo soy de Apolos. Yo soy testigo de Jehová. Y yo no me involucro en la política. Yo soy de Apolos. Yo soy testigo de Jehová. Y yo soy de Cifas, Pedro, San Pedro. Yo soy católico. Yo oro los santos. Yo soy católico.
porque a usted le falta el respeto a la negrita. Yo soy católico. Yo soy de Cristo. Yo soy evangélico. Y yo creo que mi doctrina es mejor que el suyo, porque yo no adoro ídolos. Yo soy evangélico y a mí no me gustan los homosexuales. Yo soy evangélico y no me gustan las lesbianas. Yo soy evangélico y yo hago lo que Cristo me dice que haga, y no amas a tu prójimo. Hermanos y hermanas, ahí es donde está la división de la iglesia hoy. Ahí es donde está la división de la iglesia hoy. Yo soy denominaciones, divisiones de la iglesia. Y la palabra de Dios dice que solo hay un Dios, que solo hay un Cristo. Hermanos y hermanas, les voy a dar un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo de lo que hace la división en la iglesia. Habían dos candidatos presidenciales. Dos candidatos presidenciales. Uno no creía en Dios. Uno apoyaba el aborto. Uno apoyaba el matrimonio gay, el matrimonio entre lesbianas. Uno apoyaba la corrupción. Uno iba al contra de todo lo que es de Cristo. Todo. Y otro iba al contra del matrimonio gay, iba al contra del aborto, iba al contra de la corrupción. Y porque yo soy de Cifas, que yo soy de Cifas, porque yo soy católico, y el que cree en lo mismo que yo creo, porque él insultó a mi negrita, no voy a votar por él, y voy a votar al contra de lo que yo creo. Tremenda división en la iglesia, hermanos. Porque yo soy de Apolos. Y yo sé que uno está a favor del aborto, está a favor del matrimonio gay, está a favor de la corrupción. Porque yo soy de Apolos, no voy a votar por ninguno de los dos, porque los Apolos no vamos a votar el día de votación, no nos metemos en la política. Entonces nos vale, como dicen los mexicanos, nos vale indiferencia. Hermanos y hermanas,
Esa fue una gran lección. Una gran lección para que veamos lo dividido que está la iglesia. Dicen que el 80% de los votantes eran de las diferentes iglesias. %. Pero cuando encontramos mentalidades como la de, sí, yo sé que él es un corrupto, yo sé que él está a favor del matrimonio gay, yo sé que él está a favor del aborto, pero como Floyd Brown está apoyando al otro, yo voy a votar por él. Hermanos y hermanas, la iglesia está en problema. La iglesia está en problema. Hermanos y hermanas, vayamos a Romanos capítulo 12. Para terminar la enseñanza de hoy. Para los Apolos, les voy a leer un versículo. Los Apolos, los que dicen que no se meten en la política porque no les importa nada de la política, porque fuimos instruidos por nuestro fundador que no tenemos que meternos en la política. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios dice, en Romanos capítulo 12, versículo 21. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos y hermanas, déjenme decirles que la Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. La Biblia es clara. La Biblia es clara. La Biblia nos dice que no nos dejemos vencer por el mal. No dejemos que el candidato corrupto, que el candidato que va al contra de lo que nosotros pensemos, nos venza. No dejemos que la corrupción nos venza. Más bien, vencemos la corrupción con el bien. Hermanos y hermanas, la Biblia nos dice que Dios nos da el querer y el hacer. Dios nos da el querer y el hacer. Oigan cuidadosamente lo que voy a decir. Hay muchos que siempre quieren hacer y no pueden hacer, porque lo están haciendo en sus propias fuerzas, porque la palabra de Dios dice que Dios nos da el querer
y el poder hacer. Y viceversa. Hay mucha gente que siempre quiere hacer y hace y hace y hace y todo le sale mal. Porque Dios no le dio ese querer y Dios no le dio el poder de hacer. Hermanos y hermanas, siempre que van a hacer algo, siempre que quieren hacer algo, póngalo en las manos de Dios. Hermanos y hermanas, espero que no haya insultado a nadie. Espero que tomen este mensaje por lo que es, un mensaje y no un insulto. Hermanos y hermanas, toda la gloria, toda la honra es para Dios, el que tiene todo el poder, el que da el querer y el que da el hacer. God bless. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. Háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Despreocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir.
estoy equivocado, Dios. Si he cambiado delante de ti, Dios. Si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame. Ministerio Revolucionario de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jerry Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá.